Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio a lo que es el manejo del pánico escénico. Voy a por aquí compartir pantalla. Me confirman si ya me están viendo. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces hablamos de unos síntomas muy comunes. No todas las personas tenemos los mismos síntomas, no todas las personas reflejamos las mismas emociones cuando vamos a hablar en público. Entonces, por ejemplo, los más comunes, la sudoración, que ahorita varias personas hablaron de ella, la alteración en la frecuencia cardíaca, entonces yo me paro frente al público y siento que literal se me va a salir el corazón, aparece un dolor de cabeza en algunas personas, el malestar estomacal es muy primordial, es pues como muy predominante y es porque cuando nosotros estamos estresados o estamos ansiosos, uno de los primeros sistemas que se cambian es la parte digestiva, ¿cierto? Los escalofríos, las náuseas y pueden aparecer muchísimas otras circunstancias que nos pueden afectar. Cuando empezamos a hacer este taller, conocí a una persona que literalmente se le desencajaba en la mandíbula cuando empezaba a hablar del susto que le daba, ¿cierto? Era un estudiante, llegaba y empezaba a hablar, empezaba a sudar y se le desencajaba la mandíbula, pero él ya sabía cómo hacía, entonces se la acomodaba, pero era tanto su nivel de ansiedad y de estrés que generaban entonces este síntoma físico, ¿cierto? Este chico tuvo un acompañamiento muy personalizado, hicimos varios talleres, a la final, el último ejercicio él estaba haciendo como las prácticas que habíamos trabajado desde los ejercicios y cuando se giró el auditorio estaba completamente lleno, ¿cierto? Ahora el chico pues es un director técnico de fútbol, me permite pues como contar esa historia porque siempre le digo, bueno, tu historia para mí es como un avance y como una muestra de que sí se puede mejorar esto, ¿cierto? Era como uno de los casos más críticos que he conocido y este chico entonces empezó a trabajar mucho como en esa ansiedad que le generaba el hablar en público y fortaleció mucho sus habilidades. Bueno, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? ¿Cierto? ¿O por qué es lo que tenemos estos síntomas tan particulares? Entonces yo estoy aquí súper tranquila, ahorita Eli nos decía, pues yo estoy bien, me dicen que tengo que hablar en público, empiezo a sudar, empiezo a temblar, me empiezan a generar un montón de cosas, lo hago y luego de que pasa eso ya se me bajan como todos esos síntomas, ¿cierto? Entonces, como que yo estoy aquí parada frente a ustedes y mi cerebro como que trata de actuar como si no pasara nada, pero nuestra parte instintiva activa el mecanismo de huida o de lucha. ¿Cómo así? Cuando mi cerebro percibe que hay una amenaza para mí, para mi existencia, es como si nos devolviéramos a nuestros antepasados que tenían que luchar con animales feroces o que tenían que luchar para sobrevivir con otros cazadores, ¿cierto? Entonces nos prepara mucho para la huida o para la lucha. ¿De qué dependen estos síntomas corporales? Si nos estamos preparando para huir de la amenaza o si nos estamos preparando para luchar contra la amenaza, ¿cierto? Permítame por aquí, doy unos ingresos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Nos dilata las pupilas para ver el peligro venir. O sea, recuerden que es como si nos estuviera persiguiendo algo, si nosotros estuviéramos en mucho peligro. ¿Por qué? Cuando ya lleguemos a la parte psicológica nos vamos a dar cuenta que nuestros pensamientos hacen que, o nuestras experiencias previas o en algunas situaciones de la infancia o algunas cosas, hacen que nosotros percibamos el hecho de hablar en público como una amenaza, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el cerebro? Un funcionamiento supremamente inteligente, se prepara como para que tú puedas luchar o pelear. Entonces, dilata la pupila para que puedas ver si el peligro viene, ¿cierto? Por ejemplo, a mí, en mi caso, cuando yo he tenido situaciones para hablar en público, yo siento que se me nubla la vista completamente, ¿cierto? Como que siento que se pone todo borroso y no logro ver quién está afuera, ¿cierto? Lleva los músculos para que se tensen para la pelea, entonces como que tú te pones mucho más tenso como si fueras a pelear y no te haga tanto daño, ¿cierto?
la presión sanguínea aumenta, por eso se nos altera mucho el ritmo cardíaco, se abren las venas y fíjense en esto, como nosotros estamos preparándonos para luchar o para huir, nuestro estómago no puede funcionar de la misma manera. Entonces lo que hace el cerebro es como decirte, mira, tú vas a tener que luchar o huir, entonces te tienes que enfocar en una sola cosa, no puedes trabajar, tu estómago no puede trabajar de la misma manera en la que tú trabajas cotidianamente, ¿cierto? Te tienes que concentrar en eso. Si estás luchando, estás peleando, tú no puedes estar en este momento haciendo una digestión correcta. Por eso es que una de las principales órganos que se afectan es nuestro estómago, por eso es que nos duele tanto el estómago, porque ponemos como toda esa ansiedad y todo ese estrés ahí precisamente. Si ven muy rápido me van diciendo, si tienen alguna duda pueden levantar la manito o nos van escribiendo por el chat. Bueno, eh, también por eso es que nos dan tantos escalofríos, porque entonces se contraen como los capilares, porque si nosotros estamos en un momento como de pelea o de lucha, entonces tenemos que minimizar la pelea de la pérdida de sangre, ¿cierto? Y aumenta la sudoración, las palpitaciones, y empieza pues como a oxigenar los pulmones. Si yo les digo a ustedes tienen un mamut detrás de ustedes, ¿qué reacción toman? Pues, o lucho o huyo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Empiezo a correr y mi cuerpo inconscientemente se prepara como para correr, ¿cierto? Todo esto lo hace el cerebro porque percibe esta emoción, esta experiencia como una amenaza frente a lo que vamos a trabajar. Bueno. Entonces, da igual por la razón por la cual tú estés estresado, tu organismo responde de la misma manera, ¿cierto? Como si a usted lo estuviera persiguiendo un animal, pero es porque se siente amenazado. Ahora, tenemos que entender y tenemos que conocer por qué es que nuestro cerebro se está sintiendo amenazado frente a una exposición, frente a compartir con compañeros, frente a hablar un tema determinado, ¿cierto? El estrés es necesario, si nosotros no nos estresáramos frente a estas situaciones nuevas no hubiéramos sobrevivido, pero la idea es entonces que aprendamos a manejarlo y que le digamos a nuestro cerebro que no tiene que salir corriendo cuando se sienta amenazado, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se lucha contra el estrés que nos genera hablar en público? ¿O cómo se lucha contra el estrés, el pánico escénico? Lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estrategias he buscado? Entonces, lo primero es, voy a identificar cuáles son esos síntomas que aparecen cuando yo voy a hablar en público. ¿Cuáles son esos síntomas que siento? ¿Desde cuándo se activan? ¿Se activan desde el día anterior? ¿Se activan justo en el momento en el que voy a empezar a hablar? ¿Se activan si estoy frente a una profesora? ¿Se activan si estoy frente a unos compañeros? Empezar a conocerlo para empezar a desarrollar estrategias. Nos está acompañando hoy una persona, una invitada muy especial, que ya ahí que se conectó, quisiera que ella nos contara un poquito como su experiencia, que nos contara un poquito quién es, cómo ha desarrollado este tema del pánico escénico. Yo no sé si Jennifer está por acá, Jennifer Vallejo. Sí, señora, por aquí estoy, enciendo la cámara. Sí, por favor. Bueno. Hola, buenos días. Mi nombre es Jennifer Vallejo. Yo también sufrí mucho con lo del pánico escénico desde pequeña. Había tenido pues muchos síntomas y no me quería enfrentar a eso. Entonces quiero contarles pues un poquito de mi experiencia, cómo hasta ahorita pues gracias a Dios y a las personas de las que me he rodeado, he aprendido a manejarlo más y he aprendido a reconocer lo que decía Meli, lo que me pasaba antes de presentarme a público. En este momento, me notan, estoy un poco nerviosa, pero no es malo sentirse nervioso. Lo malo es no enfrentarlo y aquí estoy enfrentándolo con ustedes. Me voy a poner rojita, me voy a poner a sudar, pero lo voy a hacer. Les voy a contar cómo me di cuenta que yo no era, o yo no me sentía capaz o bueno, de pronto los nervios. Les voy a contar cómo empecé a reconocer yo los nervios en mí. Con una primera experiencia, cuando yo era pequeña, yo crecí en un hogar cristiano. Entonces, en la iglesia nos pusieron a la familia de nosotros, la familia Vallejo, a dirigir el culto. Entonces, a mí me correspondía decir un versículo. Yo no pude decir el versículo porque desde que inicié hasta que terminé, no era sino reírme. Empecé a reír horrible y no pude terminarlo. Entonces, yo desde ahí me di cuenta, yo no sirvo para el público, yo no sirvo para nada.
En el colegio yo prefería recuperar en noviembre todas las exposiciones que no hacía durante el año, porque yo no era capaz, no me daba, no sé. Entonces, bueno, llegué a una entidad muy bonita que me ayudó demasiado y empezamos un taller de pánico escénico y en ese taller de pánico escénico yo en el colegio sufrí como muchas cosas complicadas y empecé a bajar mucho mi autoestima porque siempre se burlaban de mí, por muchas cosas, también por mi actitud, que luego lo reconocí. Entonces no quería enfrentarme a nada en público, no quería hacer nada. Y en un momento de ese taller me puse a llorar. Entonces, les cuento, Meli me dijo, yo te puedo ayudar. Y empezamos un proceso y empezamos a reconocer. Eso fue en 3 años que yo he luchado contra eso. Y cuando me enfrentaba a un público, yo estudiaba recreación, entonces me tocaba hablar por micrófono. Cuando me enfrentaba a un público me dolía el estómago, yo decía, no, yo no voy a ser capaz, no me aprendía las cosas, se me olvidaban, yo, o sea, yo no entendía por qué se me olvidaban, pero entonces ahorita ya que el proceso ha avanzado me he dado cuenta que se me olvidaban las cosas por la inseguridad que yo tenía. Entonces, bueno, también me mareaba mientras estaba haciendo esas presentaciones, yo no entendía por qué, y hasta le huía. Yo prefería estar en logística, por allá, tras bambalinas, prefería trabajar el doble con tal de no estar enfrente de todo el mundo. Y bueno, ya pues lo pude enfrentar. Bueno, sí preparé pues algo que quise escribir. eh, entonces, también pues les quiero dar pues una enseñanza y pues que nosotros entendamos que cada situación mala es una oportunidad para mejorar, porque esa situación nos lleva a un reto. Entonces, cuando nos enfrentamos a un público, notan en este momento mi actitud, cuando nos enfrentamos a un público y decimos, no, no vamos a poder, eso va a hacer que nosotros nos estanquemos y, y no nos permita pues pasar al siguiente nivel. Entonces les cuento mi experiencia ahorita donde yo estoy trabajando. Yo en este momento estoy trabajando con madres gestantes y lactantes. Inicié en pandemia y para mí fue un poquito complicado porque, bueno, iniciamos haciendo visitas, pero les cuento que a mí me dio el virus, entonces desde la casa me correspondía trabajar y yo debía hacer videollamadas con las madres lactantes porque ya habíamos empezado con el proceso pues con ellas. Y yo, ay, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer? Yo no. Entonces yo, bueno, yo me preparé, yo respiré, yo, bueno, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo soy. También hay que aprender a identificar qué somos nosotros y cómo es nuestra actitud, cómo queremos enfrentarnos y cómo queremos que los demás nos vean. De pronto nos da pena que seamos un poquito imprudentes, yo me considero imprudente, me considero otra vez cuando estoy muy nerviosa hablo demasiado rápido, a veces no pienso, pero de alguna manera trato como de recopilar todo eso que me pasó para irlo mejorando, ¿cierto? Entonces empezamos con eso de los Meet y un momento de la videollamada entró el jefe y yo, ¿qué voy a hacer? Yo dije, bueno, no está el jefe, no está el jefe, no está el jefe. Seguí hablando normal. Cuando llega el jefe y me dice, te vi muy bien, te vi confiada y aparte pues lo importante es hacer partícipe a las personas cuando es así, tipo charla, ¿cierto? Ser como partícipe de las personas y eso me ayudaba a mí a que lo convirtiera más en una conversación que en otra cosa, ¿cierto? Cuando no podemos hacer partícipes a las personas, tratamos de que la conversación sea con uno mismo. Entonces, yo me puse pues súper nerviosa, el jefe me dijo que estaba súper bien y luego a los 8 días, ya cuando había pasado todo mi proceso, me dice la coordinadora del programa, vas a hacer un Facebook Live. Y yo, ¿cómo así? Es que si vas a hacer un Facebook Live y les vas a enseñar a las lactantes y a las gestantes todo lo que estabas haciendo en el Meet. Y yo, o sea, no me dio opción, no, que tú qué opinas, no, nada. Me dijo, lo vas a hacer. Y yo, carajo. No, yo me puse súper nerviosa, me puse a temblar, yo sudaba, yo decía, no, ¿yo qué voy a hacer? Me preguntaban, ¿cómo vas? Entonces me decían, no, haz juguetitos así que puedas representar. Entonces me empezaban pues a dar ideas, a dar ideas. Entonces yo hubo un momento en el que no, yo no puedo permitir que esto
me afecte. Además, que uno tiene que aprovechar eso, ¿no? Yo, por ejemplo, yo decía, no, bueno, si yo hago esto ya me voy a volver buena en seguirlo haciendo y puedo seguir avanzando. Cuando empecé el Facebook Live, yo me puse muy nerviosa porque es un celular, una persona allá, aunque habían tres personas allá y solamente era un celular, entonces me dice, ¿a quién te estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y bueno, al principio obviamente me puse súper nerviosa. Ese Facebook Live todavía sigue montado en la página del Instituto de Itagüí porque yo trabajo para Itagüí. Al principio se notaban muchos mis nervios, pero luego me empecé como a salir o sea, como pensando en las visitas que yo de pronto pude o pude estar haciendo, cómo yo iba a enfrentar eso. Y me debía demorar media hora. Me demoré 45 minutos y me fue súper bien. Lo pude enfrentar, todavía me da nervios, pero quiero decirles pues que de alguna manera nosotros podemos hacer todo lo que nos propongamos. Si alguien lo hace, es porque, bueno, hay personas que lo hacen, digamos, mejor que uno, pero es dependiendo de sus capacidades y su forma de ser. Hay gente que es muy buena hablando en público. Si yo no soy buena hablando en público y me toca, pues lo voy a enfrentar. No tan bien lo voy a hacer como esa persona porque esa persona es súper buena, pero yo puedo hacer otras cosas mejores. Entonces es bueno que sepamos, identifiquemos en qué somos buenos, pero qué podemos enfrentar para mejorar ante todos. Y Meli, muchísimas gracias por todo. Meli, hasta ahora me ha ayudado mucho con mi proceso. Gracias, es una amiga muy bonita, la quiero mucho. Dios la bendiga. Me encantó compartir la experiencia con ustedes. Meli, muchas gracias. Jennifer, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Pues yo sé qué significa, qué implica para ti hablarle a personas que son un poco desconocidas para ti. Es un gran avance. Si me permites, Jenny, pues como que hablo un poquito de tu proceso. Jennifer, en pleno taller de pánico escénico, se puso a llorar, se tiró a la puerta y salió corriendo. ¿Cierto? Y me decía, no, yo no creo que en algún momento sea capaz de hablar en público, yo no creo, esto me queda grande. Y al paso del tiempo ella tuvo pues un proceso largo del acompañamiento. Al paso del tiempo, ya yo verla sentada yo en un auditorio y ella dirigiéndose a 400 personas con un micrófono, hablándome con la naturalidad del mundo, sí, es como el ejemplo que se dice, sí se puede, sí es posible, podemos transformar muchas cosas, ¿cierto? Lo que hablábamos ahora, el pánico escénico nunca se va a ir, pero lo voy a aprender a manejar. Si Jennifer, yo la hubiera abordado hace 3 años y yo le digo, Jennifer, necesito que me ayudes en estoy segura que me hubiera dicho que no, ¿cierto? Ahora le da un poco de susto, pero lo hace con susto y tiene entonces la oportunidad de compartirnos y de hablar de estas situaciones en público, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a retomar. Si tienen alguna pregunta, si le quieren preguntar algo a Jennifer, por favor nos escriben, habiliten el micrófono. Como les decía, de pronto algunas personas han ingresado y no escucharon como el encuadre en el inicio. La idea es que aunque no nos conozcamos, aunque no nos veamos, estamos en confianza y tenemos algo en común, y es que todos en algún momento hemos sentido pánico escénico. Entonces aquí este es el espacio en el que nos podemos equivocar, este es el espacio en el que podemos gaguear, este es el espacio en el que se me puede quebrar la voz, este es el espacio en el que se me va la respiración cuando yo estoy hablando muy rápido, ¿cierto? Entonces, si tienen dudas y si quieren preguntarlo, adelanten para que entonces hagamos este taller un poco más interactivo. Bueno, entonces voy por aquí. Les decía entonces ahorita que nosotros necesitamos un poco de este estrés o este pánico para hablar en público, porque en pequeñas dosis, en muy pequeñas dosis, tiene beneficios. Como que, bueno, me voy a proteger de lo que el otro diga, me voy a preparar para poder hablar en público, voy a tener una buena memoria y me voy a, pues el hecho como de yo tensionarme para hablar en público, me voy a hacer que yo pueda como canalizar mi atención en tener mejor memoria, ¿cierto? Y expresarme un poco mejor. Pero cuando tengo mucha ansiedad, cuando estoy muy ansioso, cuando tengo entonces y veo esta amenaza, siempre que ustedes estén sintiendo esa presión y esa sensación como para hablar en público, háganse esta pregunta. ¿Por qué me estoy sintiendo amenazada?
¿cierto? ¿Por qué me estoy sintiendo amenazado? Me siento amenazado porque hay personas que saben más que yo. Me siento amenazado porque puedo equivocarme con lo que digo. Me siento amenazado porque se pueden burlar de mí, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de cuál es la amenaza que estoy teniendo, empiezo también como a tener una negociación con ese pensamiento que nos hace tanto daño y que puede hacer como tantas dificultades, y lo puedo reencuadrar mucho mejor. Cuando estoy muy estresada, muy ansiosa frente a lo que hace, a lo que está pasando, entonces lo que hace el cerebro es que como que confunde toda la información. Entonces, me estoy sintiendo muy amenazada, tenés que correr, tenés que huir. Entonces no puedo, así como se paraliza el estómago, así como me preparo para salir corriendo, entonces tu atención se tiene que focalizar en sobrevivir, no se tiene que focalizar en el trabajo que tiene que exponer, en lo que tienes que compartir, en las preguntas que te van a hacer, y por eso es que se nos olvida todo. Entonces, una de las frases más comunes que uno escucha cuando está trabajando este tema es que yo estudio y estudio y estudio, pero al momento de salir a hablar en público se me olvida todo, me queda en blanco. Y es precisamente por eso, porque es tan alta la percepción que tú tienes de la amenaza que estás desarrollando que el cerebro no se puede ocupar en otra cosa, ¿cierto? Entonces, hay un antídoto para eso, sí. Hay un antídoto pero lo importante es que usted aprenda a identificar la información amenazante. Si yo empiezo a saber por qué es que me siento amenazada, ¿cierto? Y también va muy relacionado como con nuestro ego, ¿cierto? No es lo mismo yo exponerle a personas que de pronto no me pueden cuestionar a personas que de pronto sí saben mucho del tema. Entonces, cuando yo siento que me pueden cuestionar, entonces me empieza mi inseguridad, empiezo a decir, y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Si te equivocas, no pasa nada. No pasa nada. Si las personas a las que les vas a hablar saben mucho del tema y tú sabes, estás aprendiendo, no pasa nada, ¿cierto? Estás en un proceso. Porque siempre hablamos es como de lo que creemos que está pensando el otro. Entonces, es que si yo digo esto, me voy a equivocar, y esa es realmente la amenaza que está percibiendo nuestro cerebro, ¿cierto? Como que empecemos a flexibilizar eso y a decirle a nuestro cerebro, mira, si te equivocas no pasa nada, no tienes que ser perfecta, no tienes que no tienes que dominar todos los temas, te tienes que poner un poquito pues como atenta a aprender y a hablar con propiedad de un tema, pero si te equivocas y si no sabes, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces yo voy a hablar en público, me voy a hacer un masaje antes de eso, porque entonces empiezo a generar otras hormonas que son como el antídoto a las hormonas del cortisol que se generan cuando yo estoy activada, ¿cierto? Entonces me puedo hacer un masaje, puedo conversar con amigos que me generen tranquilidad. Muchas veces los amigos en en un momento de burla, de charla, sin darnos cuenta, también nos ponen mucho más nerviosos, ¿cierto? Porque entonces yo no se lo reconozco, pero no quiero que se burlen de mí, ¿sí? Y no lo hacen de una manera sana, lo hacen como por naturalizar o por un momento jocoso, ¿cierto? Entonces aprender a identificar quién me hace sentir mejor y quién me hace sentir un poco más seguro, ¿cierto? Y las endorfinas, ¿cierto? Los seres humanos tenemos como una tendencia muy natural a buscar caras sonrientes, ¿cierto? Yo no sé si ustedes de pronto han visto una de las películas de Harry Potter que decía que cuando sintiera miedo pensara en algo que le diera risa, ¿cierto? No es muy alejado de la realidad. Cuando yo estoy muy ansiosa, muy preocupada, muy amenazada, puedo buscar cosas que me hagan reír, ¿cierto? Entonces, pues es una estrategia que últimamente he estado abordando y nos ha funcionado. Es bueno, tengo que exponer, voy a ver unos videos que me causen risa, ¿cierto? Eso me ayuda a relajar la musculatura, a estar un poquito más tranquila y hacer como ese antídoto a esa hormona del cortisol que puede ser tan peligrosa cuando no la necesitamos, ¿cierto? Ahora les voy a proponer entonces un ejercicio también, además del de la risa, para cuando tenemos esa necesidad y esa tensión de hablar en público. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a adoptar una posición cómoda. Voy a poner los dos pies sobre la tierra, sobre el piso, y el ejercicio de la respiración consciente es indispensable para que nosotros aprendamos a manejar nuestras emociones, ¿cierto? Entonces,
Funciona mucho cuando pongo una de mis manos en el abdomen y otra en el pecho, ¿cierto? Y hago conciencia, tomo aire por la nariz y lo suelto por la boca, ¿cierto? Hay una respiración que es la respiración diafragmática, que nos ayuda mucho, sobre todo como a bajar esa ansiedad, porque nuestros pulmones son nuestros órganos conscientes, ¿cierto? Es el que yo puedo decirle funcione o no funcione, ¿cierto? No lo hago todo el tiempo de una manera consciente, pero lo puedo controlar, ¿cierto? Yo no le digo al corazón lata o no lata, ¿cierto? En cambio, a los pulmones sí puedo controlarlo y lo puedo hacer de una manera más voluntaria. Entonces, pongo mi mano, aquí no sé si se ve bien, entre el pecho y el abdomen, tomo aire por la nariz y exhalo. Exhalo por la boca, lo hago de una manera muy tranquila, muy pausada. Si empiezo a hacerlo muy rápido me voy a marear, ¿cierto? Inhalo y exhalo. El conteo entonces me puede servir mucho. Entonces empiezo a inhalar en 5 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5 y exhalo en 5 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Eso lo van haciendo con práctica, háganlo antes de irse a dormir, háganlo con situaciones que les pueda generar mucha ansiedad y mucho estrés, ¿cierto? Entonces, ya tenemos nuestra respiración consciente, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer conciencia de los dedos de las manos y de los dedos de los pies, ¿cierto? Empezamos a mover los dedos de los pies y mover los dedos de las manos. Cuando yo hago estos ejercicios antes de hablar en público, pues no los tengo que hacer muy visibles, simplemente puedo estar en mi puesto, estar callada y empezarlos a hacer visibles, hacerlos aquí sin que nadie lo note, puedo mover los dedos de los pies sin que nadie lo note. Recuerdan que ahora les hablaba entonces de que el cerebro estaba muy ocupado tramitando como esa amenaza. Entonces, esto hace que el cerebro baje un poquito como la ansiedad, no se sienta tan amenazado y pueda manejar de una manera mucho más cómoda estos síntomas que van apareciendo. Entonces, estoy moviendo los dedos de los pies. Ahora, voy a inhalar y voy a apretar los dedos de los pies, los voy a tensionar, que se sienta mucha tensión. Inhala, tensiona. Y despacio exhalas. Muy bien. Ahora con los dedos de las manos, ¿cierto? Inhala por la nariz y vas a empuñar muy fuerte, como apretando, como si fueras a dar un puño. Inhala, tensiona y exhala y suelta, ¿cierto? Una vez más, ahora puedes hacerlo. Mientras más tensión sientas dentro del cuerpo, más relajación vas a sentir más adelante, ¿cierto? Entonces, inhala y tensiona muy, 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 muy fuerte. Y exhala y libera, ¿cierto? Cuando lo estamos este taller de manera presencial, entonces lo que hacemos es que abordamos a las personas y nos enfrentamos. La única manera que usted tiene de asumir un miedo es enfrentándose a él. Entonces vamos a hacer activación de estos síntomas. Usted le toca presentar, usted le toca hablar en público. Hacemos este ejercicio, pero cuando estamos inhalando pensamos en todas aquellas preocupaciones que tenemos que nos hacen percibir esta situación como una amenaza. Entonces piensa en tu inseguridad, piensa en lo que estás pensando de ti, piensa en el momento en el que se burlaron de ti, piensa en el momento en el que te equivocaste cuando estabas hablando en público y luego lo sueltas. ¿Listo? Estos son ejercicios entonces de respiración consciente. Hay muchos más ejercicios, es que a mí me gusta particularmente como el efecto que genera la tensión y la relajación y nos puede bajar un poquito esa ansiedad, ¿cierto? Cuando ya vayamos a hablar en público, entonces pensemos en algo que nos haga reír. Hay una estrategia que es muy común, que muchos oradores la han propuesto, que la plantean y que la comparten, y es entonces el de imaginarse las personas desnudas, ¿cierto? Eso puede ser que muy contraproducente porque entonces puede que me desconcentre, pero el hecho no es por imaginarme las personas desnudas, sino porque me genera risa, ¿cierto? Porque me genera, como que me cambia el chip en ese momento. Entonces, puedes pensar en una historia que te haya hecho reír, puedes pensar en una persona que te haga reír y
también te va a bajar un poquito la ansiedad. Y el último ejercicio es, entonces, imagínate que vas a hablar de un tema que solo tú conoces, ¿cierto? Entonces, desde lo presencial, cuando empezamos a abordar, yo les doy el tema específico y las personas como que dicen, bueno, no, es que yo no sé hablar de este tema, ¿cierto? No sé qué tengo que decir, sé qué tengo que hablar. Ok, ahora cuéntame una historia que solo tú conoces, ¿sí? Ah, bueno, entonces yo te cuento una historia de hace muchos años cuando me caí, todo el mundo me vio y se rieron y ahora me da mucha risa. Automáticamente la percepción de las personas cambian, automáticamente el lenguaje corporal cambia, nos relajamos porque es una historia solamente mía, ¿cierto? Entonces, eso lo podemos utilizar cuando vamos a hablar en público. Siente que eso solamente lo sabes tú, o siente que esa comprensión solamente la sabes tú, te puede ayudar mucho. Bueno, ya hablamos entonces de los síntomas físicos, ya comprendimos por qué aparecen esos síntomas de la sudoración, de la taquicardia, cuando se nos pierde la vista, ya lo tenemos muy claro y ya comprendimos por qué es que llegan, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son esos síntomas psicológicos que también aparecen? Que en este pedacito voy a pedirles que seamos muy atentos y que iniciemos como un proceso de autoobservación, ¿cierto? Entonces, a mí me dicen, mira, Melissa, tienes que hablar frente a un público de 80 personas sobre taller de pánico escénico. Ok. Ay, ¿será que me voy a equivocar? ¿Será que me va a ir mal? ¿Y si lo que digo está mal? ¿Y si se van a burlar de mí? Pero nosotros no hacemos conscientes de esos pensamientos, los naturalizamos tanto, pues todo el tiempo estamos como escuchando nuestros propios pensamientos. Muchas veces estamos como haciendo muchas cosas al tiempo y no hacemos como ese registro de pensamientos que nosotros tenemos. Funciona mucho escribirlos, funciona mucho hacerlos conscientes. La meditación no es sentarme y poner cara de santo, sino también hacer un ejercicio de introspección en el que yo digo, bueno, ¿qué es lo que yo pienso de mí? ¿Qué es lo que yo pienso que va a pasar? Recuerdan que ahorita les hablaba de la situación amenazante, ¿cierto? Que yo empiezo a percibir una situación como amenazante. Bueno, ¿por qué la percibo como amenazante? Porque me preocupa que se burlen de mí, porque me preocupa que se me olvide todo, porque me preocupa que se me vaya a olvidar todo. Bueno, y si no pasa eso, entonces es empezar como a uno conciliar con uno mismo, y ahorita les voy a dar como unos ejercicios que también nos puede servir mucho. Empezamos como a conciliar sobre esos propios pensamientos que yo tengo de mí, ¿cierto? ¿Qué es lo que tanto me avergüenza que el otro vea en mí? Entonces me da miedo activar la cámara porque de pronto va a pensar que es que soy feo, o de pronto va a pensar que es que yo hablo muy rápido, o de pronto va a pensar, ¿cierto? Estoy haciendo un montón de suposiciones sobre lo que piensa el otro, pero no me doy cuenta de lo que yo pienso sobre mí mismo, ¿cierto? Bueno, entonces, hacer consciente nuestros pensamientos es algo supremamente importante en el ejercicio del autoconocimiento para cualquier situación, para yo relacionarme con el otro, para yo trabajar. Cuando empezamos a hacer como la atención en consulta o cuando estamos hablando un poquito de nosotros mismos, nos damos cuenta que una de las principales dificultades que tenemos los seres humanos es que no nos conocemos a nosotros mismos. No nos damos cuenta cómo nos hablamos, no nos damos cuenta cómo nos programamos, y así como el cerebro entonces funciona como cuando nosotros tenemos una amenaza, también funciona cuando nosotros nos estamos enviando una orden. Es un asunto de programación neurolingüística. Entonces, por ejemplo, yo me levanto hoy y digo, ay, hoy tiene cara de ser un mal día. Se te cae el internet, no te llegan los correos que necesitas, te caes. ¿Sí vio? Yo desde el principio dije que hoy iba a ser un mal día, ¿cierto? Eso es una programación que nosotros nos estamos haciendo porque nuestro cerebro no tiene sentido del humor, ¿cierto? Es un cerebro que funciona por medio de una programación, y la programación que nosotros tenemos es nuestro lenguaje. Y nuestro pensamiento. Entonces, a veces decidimos y pensamos cosas como charlando y se cumplen, otros, pero es que si no se me cumple sino lo malo. No sabemos programarnos de una manera sana, y la manera en la que nos hablamos, entonces es como que voy a cumplir eso que me genera, ¿cierto? Es lo que estoy pensando. Cuando yo empiezo a ser consciente de mis pensamientos, me doy cuenta, claro, es que yo siento que yo no sirvo. Claro, yo siento que es que no soy lo suficientemente buena. Claro, es que yo pienso que todos se van a burlar de mí, ¿sí?
Pero entonces ya hay un reconocimiento de ese pensamiento que genera la amenaza, pero no me puedo quedar en eso. Entonces tengo que modificar y tengo que cambiar esa manera en la que yo estoy pensando de mí misma, ¿cierto? Hablarse en tercera persona es un ejercicio que a mí me encanta, que puede ser muy útil y que lo podemos implementar entonces cuando vamos a hablar en público, ¿cierto? Entonces ya tengo claro cuáles son esos pensamientos que activan el sistema de alarma en mi cuerpo. Bueno, entonces yo tengo muy claro que es que lo que me da miedo, lo que me da amenaza es equivocarme. Entonces, si yo soy Melissa y le voy a hablar a una amiga, yo lo voy a hablar de una manera amable, ¿cierto? Yo le voy a decir, venga, pero ¿por qué se va a equivocar? Si usted sabe lo que que va a exponer. Y si se equivoca, igual no pasa nada, pues la gente se ríe un ratico, pero volvemos y retomamos, ¿cierto? Eso yo lo hago si es a otra persona. Pero si es a mí misma, yo digo, ay, no, Melissa, usted siempre se equivoca, qué pereza conmigo. No, yo soy lo peor, yo siempre la embarro, siempre nos empezamos a generar unos sentimientos de culpa y de autocastigo que no son muy sanos y que no nos permite entonces responsabilizarnos de nuestras acciones. Entonces, cuando yo empiezo a hablar en tercera persona, ahora lo solo, no importa. Si párese frente a un espejo, que muchas veces incluso le tenemos dificultad para hablarnos frente al espejo, de mirarnos frente a los ojos y decir, venga, usted lo puede hacer, usted es capaz, es posible lograrlo, puedo hacerlo con mucho amor, lo puedo hacer bien, lo estás haciendo mejor, ¿cierto? Otro aspecto fundamental al momento de hablar en público, prepararse, ¿cierto? Es que el Espíritu Santo no va a llegar y le va a iluminar a usted cuando usted no sabe nada, no se leyó el documento, no hizo el ejercicio. Entonces, eso también nos ayuda a ponernos un poco nerviosos. O me preparé, pero siento que no es lo suficiente. Entonces, tengo una sensación de que no leí lo suficiente y me paro al frente y además tengo un pensamiento que me dice, no puedes y no lo vas a lograr, ¿cierto? Entonces, todo esto como que me ayuda a comprobar ese pensamiento que yo tengo y tengo los resultados lo que siempre he conocido. Entonces, si yo me preparo y digo, mire, de verdad que siento que sé del tema, de verdad que siento que estudié, voy a hablar de algo que yo conozco, de algo que yo comprendo, puedo desarrollarlo y lo puedo hacer tranquilamente. Pero si usted siente que le quedan vacíos, si usted siente que le tiene dificultades, entonces hay otra situación y es que me voy a sentir mucho más insegura y también puede depender del tema de las técnicas de estudio, ¿cierto? Que lo hemos venido trabajando más o menos de una manera quincenal, que a veces la manera en la que yo estudio no es la más adecuada, ¿cierto? Hay personas que somos más auditivas, hay personas que son más visuales, hay personas que son más kinestésicas. Ah, bueno, lo que pasa es que yo veo que este orador se mueve por el auditorio, habla con las manos, por ejemplo, yo hablo todo el tiempo con las manos. Yo, por ejemplo, soy visual, hay otras personas que son más visuales y que cuando empiezan a ver a otra persona se ponen mucho más nerviosos, ¿cierto? Entonces, volvemos al punto del autoconocimiento y volvemos al punto en el que yo digo, bueno, ¿cómo aprendo yo más fácil? Aprendo lo que escucho, lo que veo o lo que siento, ¿cierto? O combino. A veces aprendo lo que siento y lo que escucho, a veces aprendo lo que veo y lo que siento, ¿cierto? Cuando yo empiezo a identificar eso en mí, me preparo de una manera mucho más adecuada, me preparo de una forma en la que yo pueda compartirle a la otra persona. Entonces, por ejemplo, las personas que son muy visuales. Las personas que son muy visuales se desconcentran fácilmente con el público, ¿cierto? Y ahora alguien nos decía, yo busco aprobación en el público, está muy bien, pero si alguien de pronto está haciendo así, me va a desconcentrar y me va a hacer sentir incómoda, ¿cierto? Entonces las personas que son de pronto un poquito más visuales tienen que tener otro tipo de estrategias. Por ejemplo, yo me voy a parar y voy a hablar en público y voy a mirar a todos, pero no voy a mirar a nadie. Voy a mirar cabezas o voy a mirar frentes, ¿cierto? Simplemente porque entonces si yo estoy atenta como a los gestos del otro, me voy a desconcentrar y voy a perder el hilo de lo que estaba hablando hace un momento, ¿cierto? O las personas que somos más auditivas, ¿cierto? Yo me distraigo muy fácil con los ruidos. Entonces estoy conversando, estoy hablando en público, estoy exponiendo mi tema y por allí hay personas que están cuchicheando, ¿cierto? Están hablando, entonces me distrae muy fácil.
¿Qué puedo hacer, compañeros? Los que están aquí al rincón, ¿ustedes me están escuchando bien? ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo? Ok, porque me está generando entonces otra distracción y me hace sentir un poco más ansiosa, ¿cierto? Y las personas que somos también muy kinestésicas, asociamos el aprendizaje a lo que sentimos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo cuando voy a estudiar uso una loción, ¿sí? Uso esa loción solamente cuando voy a estudiar. Y cuando voy a presentar el examen o cuando voy a presentar la exposición, vuelvo y me utilizo esa loción, porque eso me hace recordar entonces como eso que estaba estudiando y como esa sensación de que estaba teniendo, ¿cierto? Eso es otro tema, el tema de los estilos de aprendizaje, pero también es importante que los empecemos a naturalizar y que empecemos a entender como la manera en que nosotros comprendemos y que la manera en que aprendemos es completamente diferente a la que aprende mi compañero y que la manera en la que prepara él la exposición o ella la exposición no es la misma a la que yo la debo preparar. Hay personas que les funciona pararse frente a un espejo y hablar, ¿cierto? Hay otras personas que funciona memorizarla. Con la memoria hay un problema y es que si a mí se me pierde una palabra, se me pierde el resto, entonces me desenfoco de lo que estaba diciendo, ¿cierto? Yo les sugiero que cada vez que ustedes tengan una exposición, cada vez que vayan a hablar en público, introyecten ese contenido, o sea, como que usted se lo explique a usted misma, que lo explique en sus propias palabras sin perder el lenguaje técnico que muchas veces se necesita, pero que usted esté completamente seguro que usted aprendió eso que está, de lo que usted está hablando. Si usted siente que está muy perdido en lo que va a hablar, va a generar mucha más ansiedad y va a generar mucha más preguntas. Ahora Jennifer, cuando nos compartía un poquito su experiencia, nos hablaba como de un momento en el que tenía que hablar y estaba más pequeñita y sintió pánico y le dio un ataque de risa, ¿cierto? Muchas de nuestras inseguridades vienen de nuestra infancia. Porque entonces nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, y no lo hacen de una manera dañina, sino de una manera muy espontánea, no somos muy conscientes a veces del daño que le podemos hacer al otro, nos burlamos del otro, entonces cuando uno está chiquito de pronto se burlan de uno, le dicen, ay, mira, está cierto, o el amiguito en el colegio le hizo sentir, sí, lo hizo sentir mal, ¿cierto? Pero ahora como adultos, nuestra tarea es identificar cuál es el patrón o por qué es que yo me siento tan inseguro y me siento tan tímido cuando estoy compartiendo con los otros y convencernos de que lo podemos hacer, ¿cierto? Ah, sí, mira, lo que pasa es que yo reconozco que cuando yo estaba chiquita, una vez salí a cantar en el colegio y se me olvidó la canción. Y desde eso yo no he querido volver a cantar. Bueno, ¿qué fue lo que sintió usted como amenaza? Ah, me da pena que se burlen de mí, ¿cierto? Está bien, ¿por qué tiene que volver a pasar eso que se burlaron de vos? Y si se burlan de vos, ¿qué pasa, cierto? O sea, no es el fin del mundo, sobreviviste a esta situación. Tenemos que perderle mucho el miedo a la burla y al que dirán, porque es una de las principales razones por las cuales nosotros nos sentimos incómodos. Cuando hemos desarrollado estos talleres de pánico escénico de manera presencial, y como les digo, la invitación es a que, venga, usted que es el que tiene más dificultades para hablar en público, venga y hágalo, hable en público, a ver qué siente y a ver qué pasa, y hoy es el día para vencer ese miedo. ¿Cierto? Ahí fue donde Jennifer salió corriendo, donde yo le dije, tienes que hablar en público, ¿cierto? O sea, no soy muy querida en ese momento para las personas que de pronto tienen esa dificultad, pero la idea es entonces como, venga, enfrentémonos a esto, porque después de que usted se enfrenta a algo que le tiene mucho miedo, ya eso baja, ¿cierto? Esa ansiedad baja, ya lo hice, lo puedo volver a hacer, no pasa nada. Que me da mucho miedo que se rían de mí, no importa, ríase usted también de usted mismo, eso también es un criterio de salud mental en el que yo diga, bueno, me equivoqué, una vez yo en plena exposición dije quebradura en vez de fractura, ¿cierto? No pasa nada, o sea, lo dije, me equivoqué, soy un ser humano y también tengo derecho a cometer errores, a decir palabras que no son, a enredarme cuando estoy hablando. Y cuando yo empiezo a naturalizar ese tipo de situaciones y a naturalizar como ese tipo de comportamientos, me flexibilizo un poquito y digo, no pasa nada si me equivoco, ¿cierto? No tengo que ser siempre la mejor en todo, no tengo que ser la mejor exponiendo, ¿cierto? Y es como entonces un efecto dominó. Yo pienso eso, si no pasa nada si me va mal y automáticamente como que me empieza a ir mucho mejor. ¿Listo? Bueno,
Cuéntenme si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartir, si quieren que trabajemos un poco más ejercicios. Los quiero escuchar y las quiero escuchar si les genera algún cambio esto que acabamos de compartir. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho la charla. Me llamó mucho la atención lo que nos estaba comentando la compañera ahorita del tiempo pues que lleva enfrentándolo, y ahorita cuando nos estabas comentando, Meli, porque sí, o sea, hay veces yo también como que lo hago y me hablo a mí misma, es algo muy curioso, pero lo hago y hay veces sí funciona y otras veces no tanto. Pero, pero me está gustando mucho la charla, de verdad que sí, o sea, me siento como que identificada. Y lo que hicimos ahorita con la respiración y las manos, no lo conocía, es súper chévere. Y lo estaba haciendo también como para soltar todo eso. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Eli. Pues la invitación es, si le da miedo, hágalo con miedo, pero no lo deje de hacer, ¿cierto? La única manera que usted va a aprender a hablar en público es hablando en público. Entonces, les hago la invitación de que, por ejemplo, en las clases pidan la palabra, sean ustedes quienes tomen la iniciativa para exponer, sean ustedes también quienes compartan y quienes hagan entonces estos ejercicios de una manera voluntaria para desafiar ese miedo que nos da el hablar en público. ¿Listo? ¿Quién más nos quiere compartir una expresión, una emoción, algo que les haya generado el taller, una pregunta que tengan? Hola, te Hola, agradezco mucho Zenaida. por tu exposición, por tus apreciaciones. Me gusta mucho el tema cuando hablas de que todos somos personas y que en algún momento tenemos esa oportunidad de equivocarnos al hablar, ¿cierto? No todos somos tan expresivos, digámoslo así, al momento de buscar la mejor palabra para decirle al otro. Yo digo que la mejor manera de aprender a hablar en público es ir hablando entre pequeños grupos, ¿cierto? Que nos permite también a nosotros tener esa confianza. Digamos que nuestra familia en este caso es un gran recurso que nos permite a nosotros como tener toda esta posibilidad, ¿cierto? O sea, entre ellos nos van diciendo a nosotros cuáles son tus gestos, cuáles son tus manías, ¿cierto? Con las manos, digamos, con las muletillas que utilizamos, que eso también puede hacer que nuestro público en algún momento tome una reacción diferente. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra familia nos puede ayudar como grupo primario y nuestros amigos ya en un sentido posterior, de modo que vamos abarcando mucho más público y ya cuando tengamos que enfrentarnos, digamos, a esta situación de escenario, nosotros podemos tener ya esa confianza en nosotros y haber corregido, digamos, esas situaciones previas que ya nos habían retroalimentado. Te agradezco mucho por este espacio. Zenaida, muchísimas gracias a ti por permitirte hoy escucharnos, por permitirte hacer parte de este taller, por compartirnos esta estrategia que tienes y que sientes que te ha funcionado. Entonces, bueno, bienvenida, y lo que ustedes saben que desde Bienestar Universitario, pues estamos muy atentos a cualquier situación que se presente, ¿cierto? Otra estrategia que les puede ayudar mucho es grabarse, ¿cierto? Ahorita Eli decía, me aterra prender la cámara, ¿cierto? A mí no me gusta que me graben. Cuando empezó este tema de la pandemia me generó muchas dificultades porque no soy una persona entonces como de grabarme o de hacer videos, y después empecé a analizar y yo dije, bueno, ¿por qué es que no me gusta grabarme? No es que no me gusta grabarme, no me gusta verme después de grabar, ¿cierto? Porque nosotros nunca nos tratamos con amor. Entonces empezamos a ver los videos y empiezo a decir, ay no, pero es que cuando yo hablo de esta manera. Pero es que mírame este tic tan horrible que tengo. Pero es que he repetido 50 veces esta palabra. Pero es que muevo las manos de esta manera. Pero es que me ahogo cuando estoy hablando, ¿cierto? Sí, es normal. Entonces, flexibilicemos como esa manera de decir y hagámonos adultos, ¿cierto? Hay una cosa que es la culpa y otra cosa que es la responsabilidad. Entonces, cuando yo me muevo desde la culpa, empiezo a preguntarme, pero yo por qué lo hago de esta manera, pero yo por qué soy así, pero yo por qué me muevo así,
¿cierto? Eso es culpa, y la culpa realmente no sirve para nada, sirve para amargarme, para atormentarme, para dañarme. Cuando ya yo me responsabilizo y digo, ay, sí, tengo esta muletilla, ok, ¿qué vas a hacer con eso? La voy a tratar de mejorar, la voy a hacer consciente, pero no lo hagas desde una postura crítica o criticona, ¿cierto? No te autocritiques todo el tiempo, no te señales todo el tiempo, porque es normal que tengas muletillas, porque es normal que te dé dificultad hablar en público, porque es normal que cuando te prendan una cámara te pongas un poco nervioso, pero responsabilízate, ¿cierto? Si yo sé que tengo que mejorar la respiración, voy a hacerlo un poco más pausada, un poco más tranquila. Yo siempre tengo una situación y es que lo que tengo que decir en 1 hora lo digo en 10 minutos, ¿cierto? Me voy a responsabilizar de eso. ¿Cómo me responsabilizo? Como una mujer adulta que va a tratar de mejorar eso o que va a mejorar eso sin señalarme, sin sentirme culpable, sin juzgarme, sin tratarme mal todo el tiempo. Entonces les agradezco mucho. Por aquí tengo otra preguntita. Me sirvió mucho las estrategias, están muy chéveres. Muy bien. Muchas gracias, Paula. Y por aquí Daniel nos pone otra pregunta. Entonces, lo que debemos trabajar es nuestra autoestima. Muchas de las valencias son cómo nos sentimos con nosotros mismos y lo reflejamos al momento de la atención ante los demás. Efectivamente, cuando tú ves una persona que de pronto está teniendo muchas dificultades para hablar en público, que se pone muy nerviosa, generalmente hay que reforzar como esa autoestima. Pero es que tener una autoestima alta no quiere decir que es que yo me vea en el espejo y diga que yo soy hermosa, que yo soy divina, que yo soy perfecta, ¿cierto? Tener autoestima es yo pararme frente al espejo y decirme, mira, tú puedes fallar y no pasa nada. Se pueden burlar de ti y no pasa nada. Te puedes equivocar y te puedes volver puedes también ser asertivo, ¿cierto? Porque eso es principalmente lo que nos da tanto miedo cuando empezamos a enfrentarnos a hablar en público. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué está diciendo? Me voy a equivocar. Y ok, no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si dices una palabra, eres que eres un ser humano y la idea es que te naturalices y que entiendas que vas a tener muchos aciertos y que vas a tener momentos en los que vas a estar ansioso y que te vas a tener que responsabilizarte de algunas cosas. Les agradecemos mucho este espacio. No sé si alguien de pronto nos quiera compartir algo más. Bueno. Les agradecemos mucho entonces por hacer parte de este encuentro el día de hoy. La idea es que sigamos fortaleciendo estos espacios, que conversemos un poquito más sobre estas situaciones que son tan cotidianas, pero que también nos generan tantas dificultades a veces. Muchísimas gracias y un feliz día para todas y todos.